El curso de transferencia va a estar a cargo del magíster Jorge Ramírez, quien es un profesional en Derecho y especialista en gestión pública con más de 20 años de experiencia en el sector público, habiéndose desempeñado en cargos como director subregional de salud de Cajamarca, gerente de desarrollo social en la Municipalidad Distrital de Hualgayoc, jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Red de Salud y director de la Red de Salud de Bambamarca, entre otros. Muy bien, vamos a dar inicio. Magíster Jorge, bienvenido. Adelante, puede dar inicio a su exposición. Ok. Buenas noches, señorita. Buenas noches a todos los participantes en este curso. Agradecer por la gentil invitación que me hacen desde Corlac Piura para tener que compartir con ustedes algunas diapositivas, algunas presentaciones respecto al proceso de transferencia de gestión y la gestión municipal en sí. Entiendo que en esta reunión existen trabajadores de municipios, así como también trabajadores que van a ingresar a una nueva gestión municipal. En ese entendido, este curso está diseñado en 3 componentes, en 3 unidades. La primera está referida básicamente a todo lo que es la gestión municipal, todas las características, la problemática, la organización municipal, la normativa municipal, funciones en sí, que tienen funciones y competencias que tienen las municipalidades, su estructura, su organización propia de una municipalidad y todo lo que atañe en sí ya en las unidades 2 y 3 al proceso en sí de transferencia. La unidad 2 va a ser básicamente todo lo que son los aspectos generales del proceso de transferencia de gestión, qué objetivos persigue, cuál es su finalidad, quiénes son los que participan en el proceso de transferencia, cómo es que están divididas las fases, los componentes, cuáles son las secciones que se van a trabajar en el proceso de transferencia, cuáles son los anexos, todos los aspectos generales que involucran este proceso de transferencia. Y la unidad 3, referida ya a los procesos específicos, ya al llenado específico de cada anexo, de cada sección, todo en el aplicativo informático que ha dispuesto la Contraloría General de la República para que se pueda llevar con transparencia, con precisión, con eficiencia, todo el proceso de transferencia de gestión. Tanto para el equipo que deja la gestión como para el equipo entrante, es el conocimiento, el saber, el tener los aspectos básicos, fundamentales, de lo que ha dispuesto la Contraloría para el proceso de transferencia, es un requisito fundamental para poder hacer un proceso de transferencia donde la ciudadanía sea la más beneficiada, puesto que se va a hacer un proceso de transferencia, ya no como se decía hace muchos años atrás, desordenado, incompleto, sino un proceso ordenado, transparente, eficiente, congruente, un proceso que permita a la gestión entrante tener un diagnóstico exacto, un diagnóstico claro de cómo es que se quedan los procesos al interior de la municipalidad, cuáles son aquellas situaciones urgentes, apremiantes, que tienen que ser objeto de atención inmediata por parte de la nueva gestión. Todos estos procesos están ya normados, están ya dispuestos, están programados, tienen fases, tienen fechas de realizar las respectivas entregas de todos estos entregables que se han dispuesto en la normativa que Contraloría ha dispuesto para este proceso de transferencia en este año 2022. Es en ese sentido que vamos a comenzar, se han dispuesto 6 sesiones de 2 horas cada una. A través de esas horas vamos a poder tratar de cubrir la mayor parte de todos estos aspectos. En estas 2 primeras sesiones de hoy y mañana creo que vamos a ver todos los aspectos generales de lo que atañe a una gestión municipal. En las otras 4 sesiones veremos todo el proceso de transferencia de gestión ya en sí y esperamos pues que podamos satisfacer sus expectativas y ante cualquier duda, cualquier interrogante que se presente durante el desarrollo del curso, no tendré ningún inconveniente en poder resolver sus inquietudes, tanto durante el horario, como posteriormente también me pueden escribir y acompañarles, asesorarles en el proceso de transferencia de gestión. No hay ningún inconveniente
por mi parte. En ese sentido, vamos a comenzar con el paso a las diapositivas. En ese sentido, la primera, vamos a comenzar con el primer módulo referido al marco general de la gestión municipal en el Perú. Cómo es que están distribuidos nuestros municipios, cómo es que está compuesto, cuáles son sus normas que lo regulan, sus funciones, sus competencias, su organización, su estructura orgánica, aspectos generales que tenemos que tener claros en una gestión municipal. Y sin lugar a dudas también todo lo referido a los sistemas administrativos que se manejan al interior de la gestión pública, en este caso de la gestión municipal. Ya saben ustedes que los sistemas administrativos son 11 y que en este proceso de transferencia de gestión, la primera sección del informe de rendición de cuentas contempla información de estos 11 sistemas administrativos. Entonces, todo este primer módulo va a ser referido a todos estos aspectos. Incluye los 11 sistemas administrativos que el Estado ha dispuesto para su uso, su empleo obligatorio en todo el sector público. ¿Qué es lo que vamos a ver en cuanto al marco general de la gestión municipal? Vamos a hacer primeramente, vamos a comenzar un marco conceptual, cómo es que están vistas las municipalidades, cuál es su diagnóstico actual, qué es lo que piensa la gente de la gestión municipal, qué cambios ameritarían, qué características se requerirían para hacer una correcta, una eficiente gestión municipal, cuál es el marco normativo que regula la gestión municipal hoy en día en el Perú, cuáles son las competencias y funciones municipales que se nos han asignado a través de la ley de descentralización, así como a través de la ley orgánica de municipalidades. ¿Cuál es la estructura organizacional municipal? Vamos a describir cada uno de los órganos y unidades orgánicas que lo componen, cuáles son los documentos de gestión que debe tener una municipalidad, y los sistemas administrativos, que es una parte fundamental, importante en la gestión municipal. Pues bien, con esa introducción vamos a comenzar a desarrollar el marco conceptual básico de la gestión municipal. Al último de las 2 horas, básico, faltando unos 10, 15 minutos, podré yo hacer un alto para poder tratar de responder alguna inquietud, alguna duda que haya quedado, para poder avanzar y poder cumplir con todas las diapositivas que se han programado. Sin embargo, de no haber en el tiempo poder satisfecho todas las dudas o interrogantes, como quedan inscritas a través del chat, yo las voy a poder responder, no hay ningún problema, a través de los canales que se dispongan por esta plataforma o por vía WhatsApp o por cualquier otro medio que yo pueda responder. Marco conceptual básico de una gestión municipal. Las municipalidades en el Perú son consideradas por algunos tratadistas o algunos especialistas como la célula de la gestión pública, como aquella parte importante, fundamental de toda la estructura que ha dispuesto el Estado para responder a las necesidades de la población. Y es que las municipalidades se encuentran en primera línea, son los que tienen el trato directo con los ciudadanos, son los que tienen el contacto inmediato con las personas, son quienes conocen mejor respecto de cuáles son las necesidades básicas que tienen nuestros pobladores. Y en ese sentido exige que a estos gobiernos locales tengan una correcta, una efectiva gestión pública. Exige que los profesionales que trabajan al interior de un gobierno local tengan o cuenten con una alta preparación, una alta profesionalización, no solo en temas políticos, que es importante, porque la política no es un tema solamente electoral, sino que la política es el arte también de gobernar. La política es el arte de cómo saber llevarse bien con las organizaciones sociales, con la comunidad, con la población, pero también tiene que tener conocimientos en administración pública. Es importante que aquella persona que tiene en su pensamiento ser alcalde, ser funcionario municipal, ser un servidor público,
cuente con los conocimientos. Pero miren, ahora vamos más allá de ello. Ahora ya no solamente exigimos que para ser un buen servidor público, un buen funcionario público, contemos con los conocimientos técnicos, con habilidades técnicas. Ahora también se exige que el servidor público sea un servidor íntegro, un servidor que tenga valores, que respete los principios del código de ética de la función pública. O sea, no basta con ser buen técnico, ser un buen profesional, sino que también tenemos que tener un elevado nivel de valores, de respeto, ser íntegros. Eso es importante para aquellos que vamos a trabajar o vamos a estar inmersos dentro del sector público. Pero ¿qué es lo que pasa con los gobiernos municipales hoy en día? Hoy en día se está viendo que los gobiernos municipales están siendo objeto de un alto nivel de desconfianza. La población, la ciudadanía en general ya no cree en los gobiernos ni locales ni nacionales, ¿no? Ahorita estamos viviendo un tema de descontento, vemos las encuestas nacionales que hacen y la gente, la población desconfía ya de su Congreso, desconfía de su poder ejecutivo, desconfía en general de los gobiernos y de las instancias gubernamentales que el Estado ha dispuesto para servir supuestamente al ciudadano. ¿Y por qué? Camargo ya y muchos otros estudiosos sostienen que las causas de esta desconfianza o de esta incredulidad que tienen los pobladores en su administración pública es debido al alto índice de corrupción. Se cree que nuestras entidades públicas están atiborradas de actos que están al margen del ordenamiento jurídico, de las buenas normas, que están al margen de la ley. Y eso no lo podemos negar, eso lo vemos a diario, denuncias a diario, estamos viendo cómo es que por la noticia vemos alcaldes, gobernadores regionales, que a las 3, 4 de la mañana están siendo objeto de intervención en sus domicilios, y cómo se ve al alcalde y a sus gerentes municipales, a sus funcionarios municipales, cogidos y llevados encadenados con grilletes. O sea, y eso lo vemos siempre, semanal, vemos ese tipo de hechos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el país? ¿Qué es lo mal que se ha hecho en el país para que estemos así, viendo ese tipo de escenas, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística ha dicho que ya casi el 70% de los ciudadanos desconfían en sus municipios y en las instituciones del Estado debido a la gestión corrupta, como decíamos, ¿no? Lo cual está poniendo en peligro la gobernabilidad y lo estamos pues evidenciando en estos últimos días en los diferentes escenarios, en las diferentes instancias gubernamentales que estamos pues viviendo todo ese tipo de hechos al margen de la ley, ¿no? dentro de las instancias que supuestamente se han hecho para servir al ciudadano de una manera transparente, honesta, eficiente. Una buena gestión municipal es la acción eficiente de administrar los recursos, los cuales esta administración tiene que ser compartida, tiene que ser transparentada con los ciudadanos para que haya el logro de objetivos, de metas, que busquen principalmente el bienestar social, económico, cultural, humano, físico, mediante pues procesos correctos, ¿no? Con una visión de lograr una gestión de calidad, que igual le traspase los estándares de las empresas privadas. Muchos decimos que en el sector privado los servicios se dan mejor que en el sector público, porque pago mi plata, dicen la gente, pago mi plata, me voy a una clínica, me atienden mejor, me dejan que mis familiares asistan o estén conmigo todo el día en la clínica, a diferencia de un puesto de salud, de centro de salud, de un hospital donde no hay acceso, donde me demoran. Entonces, pero no tiene que ser así, no tiene por qué el sector público ser menos que el sector privado, al contrario, nosotros los que estamos dentro del sector debemos de promover, debemos de poner nuestro mejor esfuerzo, nuestras mejores habilidades, nuestras mejores competencias para hacer que la gestión pública también sea de calidad. Estamos viviendo ahorita procesos de modernización de la gestión pública. Estamos tratando de impulsar la simplificación administrativa.
¿no? Estamos tratando de impulsar la gestión por procesos al interior de las entidades públicas. Estamos tratando de impulsar un manejo correcto, eficiente, pulcro, honesto, transparente de los recursos públicos. ¿Por qué? Porque queremos hacer una gestión de calidad en las instancias públicas, en las instancias municipales. Entonces, para este logro de metas, es que nosotros queremos, pues, lograr objetivos económicos. Pero que este desarrollo económico, que estos objetivos económicos sean, pues, equitativos. Que haya desarrollo equitativo con mismas opciones, que todos los ciudadanos tengan las mismas opciones de acceder al desarrollo económico. Que sean objetivos políticamente viables, donde existan políticas públicas que enmarquen eficiencia y eficacia en la gestión. Socialmente, con proyectos que beneficien a corto y largo plazo a los ciudadanos. Nosotros no podemos tener objetivos, que nuestros objetivos sean, pues, llenarnos de plata, o que el gobierno municipal incremente sus ingresos, que el gobierno municipal sea exigente, cobrando los impuestos, las rentas. O sea, nosotros no estamos en competencia para tener un crecimiento económico institucional, sino que la visión debe ser que a través de este crecimiento económico se logre tener desarrollos de impacto en la sociedad, con resultados ostensibles en la sociedad, que el gran beneficiado sea el ciudadano, la sociedad, poner en el centro de todas nuestras actividades que desarrollamos en la municipalidad al ciudadano, no a la riqueza. O sea, nuestros objetivos son públicos, son sociales. Objetivos donde se respete la idiosincrasia de cada ciudadano. Atendamos nuestras raíces culturales. Respetemos sobre todo nuestras raíces culturales, las creencias de nuestra población, de nuestros ciudadanos. Eso es importante. Hay que ser humanos. Hay que ser humanos en el trato, ¿no? Hay que ser solidarios con los problemas que enfrentan nuestros ciudadanos cuando existe un desastre, cuando existe por ejemplo, recientemente la pandemia COVID, ¿no? Hemos visto cómo el gobierno ha dispuesto, ha impulsado muchas ayudas económicas, ¿no? A través de las diferentes instancias gubernamentales y a través de los mismos municipios, ¿no? ¿Por qué? Porque es un acto de solidaridad, es un acto de apoyo, porque durante la pandemia, ustedes recordarán, muchos negocios cerraron, muchos negocios, pues, quebraron por la falta de actividad, ¿no? Pero ¿qué hemos visto? Hemos visto que a muchos funcionarios, muchas entidades públicas, lejos de solidarizarse, lejos de ayudar a socorrer a todas estas personas afectadas, hemos visto a través de muchas denuncias policiales que hemos visto todos en la televisión, cómo se han aprovechado de este estado de emergencia para enriquecerse ilegalmente, lo cual está muy mal, lo cual demuestra, pues, la crisis de valores tremenda que existe en nuestro país y el alto grado de corrupción sistémica que tenemos en nuestra estructura del Estado, en las principales instituciones y en todos los poderes, ¿no? Hemos visto corrupción en el poder legislativo, corrupción en el poder ejecutivo, corrupción en el poder judicial, ¿no? Y ahí tenemos el caso de los jueces cuellos blancos. Velar por la integridad física de los ciudadanos. El que se mete en la gestión municipal, se mete sabiendo que tú vas a hacer una gestión orientada al ciudadano, a cuidarlo a tu ciudadano, a prevenirle de los riesgos de salud que pueda tener tu población. Tú entras a hacer gestión municipal para que lo que encuentras, cuando tú salgas después de 4 años, lo dejes mucho mejor, o hayas contribuido a solucionar problemas que afectan a los ciudadanos. Esa es la razón de ser, de entrar a ser alcalde, de entrar a ser funcionario, de entrar a ser regidor en una municipalidad. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta estos preceptos, vamos a hacer una correcta gestión municipal. Por eso es importante que nosotros, los que vamos a ser funcionarios, los que estamos dentro de la entidad pública, nos preparemos, nos capacitemos, no solo en cuestiones técnicas, sino, como les dije anteriormente, en cuestiones de valores, en cuestiones de ética, en cuestiones de integridad. Eso es importante.
La gestión municipal es comprendida como una actividad de gobierno. ¿Sí? Porque vamos a hacer gobierno. Vamos a disponer acciones como funcionarios, como servidores municipales, ¿no? Y tenemos que tener una adecuada capacidad para administrar los recursos. Ya saben que los recursos que tenemos en una municipalidad, y no solo en una municipalidad, en cualquier instancia gubernamental, los recursos son escasos, los recursos son limitados, los recursos son pocos y las necesidades son grandes, ¿no? Esa es la gran paradoja, ¿no? Tenemos grandes necesidades que responder nosotros, nuestros ciudadanos, pero a la vez tenemos que los recursos no son tan suficientes como para poder responder a todas estas necesidades, ¿no? Sin embargo, hay aquellos que dicen de que no es que falten los recursos, sino que los recursos están siendo mal distribuidos o mal aprovechados, o se están duplicando funciones, duplicando intervenciones, como vamos a ver más adelante con las competencias. Pero lo que es peor, a pesar de que son escasos los recursos, están siendo mal distribuidos, mal ejecutados, están siendo objetos de corrupción, los recursos se pierden, se diluyen en el camino. Entonces, a todo eso, lo que llega de presupuestos y recursos efectivos para atender las demandas sociales se ven muy limitados. Y más si es que existe el problema de la falta de preparación de los ciudadanos, ¿no? De la población. La población tiene que ser consciente de que ellos tienen un derecho que les asiste, que es el derecho de supervisar, de vigilar la gestión pública en sus municipios. Pero si nosotros no promovemos la vigilancia ciudadana, si nosotros no permitimos que los ciudadanos nos vigilen, nos estén consultando, averiguando, o sea, que ejerzan su derecho a la participación ciudadana, no vamos a contribuir al desarrollo de nuestra entidad, al desarrollo social. Entonces hay que ser partícipes. Y ahí el Estado tiene un papel importante, pues, para promover, para elaborar políticas que ayuden a corregir estas deficiencias y así contribuir al desarrollo local. Entonces, la gestión municipal se manifiesta como un conjunto de procesos para que los municipios puedan lograr sus objetivos y metas trazadas. Y a través de ello, lograr que las demandas ciudadanas sean atendidas. Pero para eso tenemos que contar con servidores, con funcionarios altamente capacitados, preparados, identificados con atender las demandas ciudadanas. ¿Pero qué debemos tener? Debemos de promover un liderazgo democrático y participativo, como les decía. Hay que promover la participación ciudadana. ¿Y ello va a contribuir a qué? Va a contribuir a formar institucionalidad. Institucionalidad en nuestras municipalidades, ¿no? Nuestros funcionarios y servidores tienen que ser personas que pongan como objetivo central a los habitantes, ¿no? Y que ellos sean estos habitantes los que estén vinculados a la toma de decisiones, que ejerzan ese rol de poder participar en el quehacer municipal. Eso es importante. Si ustedes logran la participación de la ciudadanía en el quehacer diario municipal, vamos a estar muy, muy alineados al objetivo de tener un gobierno local transparente, un gobierno local participativo, un gobierno local moderno. Entonces, cuando se permite la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas, se va a poner en evidencia la voluntad que tenemos nosotros de realizar un buen gobierno. Eso es importante, voluntad de realizar un buen gobierno. ¿Cómo? Promoviendo la participación ciudadana. ¿Qué más se requiere una buena atención en la calidad de los servicios públicos? Todos nosotros en algún momento hemos ido a una municipalidad. Algunos han acudido para solicitar autorización, para que construyas tu casa, a solicitar una autorización para apertura de un restaurante, para apertura de algún negocio. ¿Y cómo te han atendido?
¿Cómo sientes tú que has sido atendido en la municipalidad? ¿Te han atendido rápido? ¿Te han atendido con prontitud? ¿Te han atendido con amabilidad? ¿Te han orientado adecuadamente? ¿Has sabido qué es lo que tienes que presentar? ¿Qué documentos? ¿Qué requisitos? ¿Te han enseñado el TUPA? O sea, ¿te han brindado todas las atenciones? ¿O has llegado a una municipalidad y no sabías qué hacer? De pronto te paraste en medio de la municipalidad y no sabías qué hacer. Iban de una oficina a otra. Te gritaban, te ponían mal la cara. En fin. Entonces, eso se tiene que cambiar. Si nosotros queremos ser partícipes de un cambio en nuestra realidad, en nuestra comuna, pues tenemos que ser ciudadanos, servidores eficientes, atentos, amables, cordiales, capacitados, dispuestos a resolver las problemáticas y dispuestos a atender las necesidades por las que acude un ciudadano a nuestra municipalidad. Ser transparentes, y eso es lo que nosotros le llamamos ahora un gobierno abierto. De acuerdo con un investigador, Ben, en el año 2018, ha dicho que el nivel de satisfacción que tiene la población de sus gobiernos municipales es medio, ¿no? Y entre ellos las causas, la lentitud de los trámites administrativos. Dejas tu trámite hoy, lo que debe ser respondido en el plazo de 4 o 5 días, resultan respondiéndote en el plazo de un mes, ¿no? Y eso sí es con mucha suerte y estaba ahí atrás y atrás, ¿no? A pesar que existen normas, existe el TUPA en el cual te norma y te dice qué tiempo es el que dispone la entidad para responder, sin embargo, muchas veces... Sí, adelante. Ya. Entonces, esos son los requisitos que se requiere para tener una buena gestión municipal, ¿no? Tener personal capacitado, personal con un alto sentido de ética, de integridad, para poder responder a estas necesidades de la población, de los ciudadanos. Son ciudadanos que viven con mucha insatisfacción, como les decía, por el maltrato, por la lentitud en sus trámites que realizan ante en las entidades, por la falta de empatía. Situaciones que tenemos nosotros que ir limando, situaciones que tenemos que ir cambiando con un acceso a la gestión pública que sea en base a la meritocracia y no por una cuestión de compadrazgo o de amigos o de compañeros que me ayudaron en la campaña, ¿no? Eso no debería darse. Puede darse, sí, porque también tiene derecho un partido que gana a poner a su gente, pero siempre y cuando esta gente esté preparada, ¿no? Reúna los requisitos, reúna el perfil establecido en los documentos de gestión. Eso es importante. Entonces, en ese sentido, señores participantes, nosotros, los que vamos a entrar a una gestión municipal, hay que prepararnos. Hay que prepararnos para hacer un correcto, un eficiente servicio a la ciudadanía. ¿Cuál es el marco normativo que regula la gestión municipal en el Perú? Entonces, las municipalidades no pueden ser un gobierno anárquico, un gobierno desordenado, sino que estas municipalidades, para que puedan cumplir con sus competencias municipalidades, ¿no?, que son las funciones que le asigna la Constitución y la ley de descentralización, la ley orgánica de municipalidades, tienen que contar pues con un marco normativo. ¿Por qué? Porque toda administración pública pues tiene que decidir, tiene que tomar decisiones, ¿no? Y estas decisiones no pueden ser arbitrarias, sino que tienen que estar sujetadas a un ordenamiento jurídico, a un marco legal. Un marco legal que le asigne cuáles son sus funciones, cuáles son sus competencias, qué es lo que puede hacer un alcalde, un regidor, qué es lo que no deben de hacer, qué es lo que está prohibido de realizar un funcionario municipal, cuáles son las atribuciones y limitaciones que tiene una municipalidad. Entonces, todo esto tiene que estar ordenado, tiene que estar normatizado y tiene que estar regulado.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de que está normado, de que está regulado, se está evidenciando que existen desviaciones de lo normal, que existen irregularidades y que cada vez se ve repetitivo estas acciones. O sea, existen situaciones de hecho que están contraviniendo el marco normativo y que esto se tiene que paralizar, se tiene que actuar de parte de aquellos organismos que están encargados de vigilar el cumplimiento estricto de las normas. Y ahí tiene mucho que ver la ciudadanía, a través de la participación ciudadana, los órganos de control, la Contraloría General, el Ministerio Público, las acciones que dispongan las entidades para atender las denuncias por actos de corrupción que se realizan al interior de las entidades públicas. Entonces, disponiéndose de estos documentos normativos, de estas normas internas, de las normas nacionales, se va a posibilitar que estas municipalidades provinciales y estatales hagan un buen manejo de los recursos humanos, de los materiales económicos y financieros, de los bienes que dispone la municipalidad, así como reflejar en todos estos actos la transparencia que debe tener una gestión municipal. Existe un marco normativo, pues. ¿Cuáles son? En primer lugar, el marco normativo más fundamental y que todos tenemos que observar, que es la Constitución Política del Perú. Y ahí está, dentro de la Constitución, ¿no?, que es lo que nos corresponde realizar o hacer como gobiernos locales, como gobiernos regionales. Asimismo tenemos las leyes, ¿no? La ley 27972, nuestra ley tronco, ¿no?, la ley orgánica de municipalidades, y todas las modificatorias que han venido a posterior. Igual la ley que nos asigna competencias, como la ley 27783, la ley de bases de la descentralización del año 2002, las leyes y normas que regulan las actividades y funcionamiento del sector público. El sector público no está exento de regulación. El sector público, para su correcto funcionamiento, se ha encargado de disponer un marco que le permita desarrollarse de una manera eficiente, de una manera productiva, honesta, buscando siempre el bien común, el bien público. Entonces tenemos normas que son de observancia general para todo el sector público. Eso tenemos nosotros que conocer si entramos a la gestión municipal, que no basta con conocer la Constitución, la Ley Orgánica Municipal o la Ley de Bases de Descentralización. Tenemos que saber que existen normas y leyes que son de uso transversal para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, para el Poder Judicial, para los organismos constitucionalmente autónomos, para los gobiernos regionales, para los gobiernos locales. Tenemos que conocer. El que entra al sector público tiene que saber de que hay muchas normas, el Código de Ética en la Función Pública, por ejemplo, las leyes de presupuesto para saber en qué se puede gastar y en qué no se puede gastar los fondos públicos, cuáles son los recursos que disponemos al interior de una municipalidad, cuáles son las fuentes de financiamiento. Todo eso está regulado en las leyes de presupuesto. Cómo es que se debe de realizar las contrataciones y las compras de los bienes y servicios. Eso está regulado en la ley de contrataciones del Estado, ¿no?, que es de uso transversal para todas las entidades públicas. En una municipalidad tú no puedes ir y comprar cemento, ir y comprar computadoras, comprar mobiliario, si es que tú no lo haces bajo los cánones dispuestos en la ley de contrataciones del Estado. Todo está normado, todo está regulado. Tú no puedes dar de baja un tractor en la municipalidad deteriorado o malogrado, en darlo de baja así como si das de baja en tu casa un artefacto malogrado, ¿no? Tú, para que des de baja un bien público, tienes que sujetarte a todo un procedimiento normativo que sea dispuesto para que tú des de baja a un objeto.
aún bien. Todo tienes que tenerlo adecuadamente inventariado. Entonces existen normas que son de uso transversal, ¿no? Y luego, pues ahí están también pues, nuestras famosas normas técnicas de los sistemas administrativos, ¿no? La ley de presupuesto, la ley de todas las normas que tienen que ver con el sistema de planeamiento, ¿no? Que está regulado por el CEPLAN y que ordena el procedimiento que nosotros tenemos que realizar para realizar una planificación adecuada del desarrollo en nuestra jurisdicción, ¿no? Nuestro planeamiento estratégico, nuestro plan operativo. ¿Cómo es que vamos a realizar el manejo de la gestión de los recursos humanos en un sistema administrativo importante, fundamental, y sobre todo en las municipalidades, donde vemos que existen trabajadores de todos los regímenes laborales, ¿no? Sin trabajadores 276, trabajadores 728, trabajadores por servicios no personales. Existen trabajadores bajo la norma 30057, gerentes públicos. Existen repuestos judiciales, un montón de reposición de trabajadores que han sido repuestos vía judicialmente. Existen pues diversidad de regímenes laborales al interior de un municipio. Entonces, si tú piensas ser jefe de recursos humanos en una entidad municipal, tienes que leerte todita la normativa que se ha dispuesto para el sistema de gestión de recursos humanos que contempla sus 7 subcomponentes, ¿no? Como ya vamos a ver más adelante. Entonces, las municipalidades, como ustedes ven, están sujetas a todo un marco normativo frondoso, a todo un marco normativo que se emana o que parte de lo dispuesto en la Constitución política, ¿no? Y que va a permitir regular pues todas las actividades, todo el funcionamiento, no solo de la municipalidad, sino del sector público en general, ¿no? Entonces, no olvidarse, nuestra Constitución contempla de nuestros gobiernos locales, la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley orgánica de las municipalidades y la ley de bases de la descentralización. Normas que sí o sí tenemos que leerlas. Ustedes son conocedores del Google, ponen ahí nombres de estas leyes, las descargan y van a tener ahí un conocimiento claro y preciso de todo lo que concierne en la gestión municipal, sus funciones, sus competencias, en forma más detallada. Y vamos a entrar, ahora sí, a hablar de las famosas competencias y funciones municipales. Es una parte importante que se tiene que tener en cuenta. En ese sentido, se desarrolló hace unos años atrás el cuarto GORE ejecutivo, ¿no? Ustedes saben que el GORE ejecutivo es una instancia donde se reúne el presidente, se reúnen los gobernadores regionales y también los representantes de los municipios, ¿no? Más importantes. Y en este GORE, pues, analizaron en este cuarto GORE ejecutivo una de las dificultades, una de las problemáticas más importantes que aquejan a la función pública en el país. Y es el tema de la delimitación de competencias, ¿no? Sobre todo competencias que se vienen dando cruce de competencias en el tema de educación, en salud, en saneamiento. Y ellos ponen pues como consideración de que el proceso iniciado hace ya más de 15 años, pero había pues una distribución clara y precisa de funciones y competencias entre los niveles de gobierno nacional, regional y local, de acuerdo a sus capacidades y recursos, y la cercanía que se tenía al ciudadano para la provisión de los servicios. A la vez que se buscaba propiciar e incentivar una rendición de cuentas de los gobernantes. Sin embargo, pasados esos 15 años, se ha visto pues de que este proceso de transferencia de funciones y competencias no ha sido el que se quiso en su momento o el como se plasmó en los documentos, ¿no? Entonces, se habla de una falta de claridad en cuanto a las competencias y funciones propias, delegadas y específicas en cada nivel de gobierno, lo que está llevando a tener duplicidades de funciones, ineficiencias y vacíos en la labor del Estado, ¿no? El gobierno nacional lo vemos haciendo postas
dentro de un territorio de un gobierno local o dentro de una circunscripción provincial o regional. Gobierno regional, por su parte, igual, hace puestos de salud en circunscripciones distritales o provinciales. Los gobiernos locales igual también hacen establecimiento de salud. Entonces, como que hay superposición de funciones, como que la delegación de funciones todavía no ha sido la adecuada. Igual las responsabilidades en el manejo, en la conducción de los servicios públicos. A veces tomamos como que el gobierno nacional se extralimita. Si bien es cierto, el gobierno nacional tiene el poder regulador, el poder rector en los sectores a través de sus ministerios. Sin embargo, también es cierto que a veces quiere interferir en estas funciones. Y son los gobiernos locales los llamados, de acuerdo a la descentralización, los gobiernos regionales, a asumir estas competencias. Pero a veces vemos a los alcaldes, a los gobiernos regionales acudiendo a tocar las puertas de los ministerios para poder desarrollar o llevar adelante sus proyectos de inversión que quieren realizar al interior de sus comunas. Y es que el gobierno nacional ha centralizado, ¿no? Ha centralizado a través de organismos públicos la elaboración de proyectos grandes, los hospitalarios. Entonces, como que no adecua la descentralización todavía no está bien aterrizada, no se ha hecho de la mejor manera. Entonces, lo que se ha propuesto en este cuarto GOR es que se elaboren propuestas para ir haciendo una mejor delimitación de las funciones y competencias que se tienen que realizar. En ese sentido, ya se elaboró en ese entonces una comisión conformada por ministerios, por gobiernos regionales y por alcaldes, con el fin pues, de hacer una propuesta de limitación de funciones y competencias para hacer más viable el proceso de transferencia, el proceso de descentralización. ¿Qué nos dice la Constitución Política en el artículo 43? Entre otras cosas nos remarca bien clarito que la República del Perú es un gobierno unitario y descentralizado. Es único. Nosotros no elegimos 2 presidentes en el Perú ni 3. No es un solo gobierno, ¿no? Un gobierno nacional. Sin embargo, es descentralizado. Que este gobierno nacional, para poder desarrollar mejor sus funciones, ha creído por conveniente descentralizar aquellas en gobiernos subnacionales. Cuando hablamos de gobiernos subnacionales nos referimos a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Pero este proceso de descentralización que se desarrolló, se impulsó a partir del año 2003 hasta la fecha, 20 años prácticamente ya de aquella famosa descentralización, aún todavía estamos viendo los gobiernos regionales y los gobiernos locales aún todavía no hemos sido objeto de una adecuada descentralización de funciones y competencias. Vemos que todavía existe superposición de funciones entre gobiernos nacionales, gobiernos regionales y gobiernos locales. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario. Es representativo porque el poder emana del pueblo, ha sido el pueblo el que le ha otorgado el poder a una determinada persona para que nos represente y nos gobierne, con la finalidad de hacer un gobierno para todos, un gobierno que promueve el desarrollo para todos, ¿no? Y descentralizado, porque lógicamente desde el gobierno nacional no se puede llegar eficientemente hacia todos los rincones del país, el centralismo, ¿no? Entonces, este poder está organizado en base al principio de separación de poderes. Porque tiene que ver, pues, lo que nosotros los abogados le conocemos con el principio de check and balance, balanza de poderes, equilibrio de poderes. Entre los poderes tienen que controlarse, tienen que cuidarse, ¿no? El poder legislativo controla al poder ejecutivo y el ejecutivo ejerce control sobre el legislativo. Y sobre estos dos, ¿quién ejerce control? El poder judicial. Entonces, entre esos tres se han dividido el poder, cada uno dentro de sus funciones, pero entre ellos a la vez se controlan. A veces confundimos estos términos, ¿no? Descentralización con desconcentración.
pero aparentemente como que sonara lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Eso poquito ya lo vamos a ir viendo en un par de láminas más adelante. Aquí precisamente está la diferencia entre descentralización y desconcentración. Descentralización es cuando yo delego, transfiero el poder, transfiero funciones hacia otros organismos, hacia otros órganos de un nivel menor, ¿no? Para que ellos puedan realizar estas funciones que yo no las podría hacer desde el nivel en que me encuentro, desde el espacio en que me encuentro. Y es lo que hace el gobierno nacional. El gobierno nacional no puede, desde Lima, pretender supervisar cómo es que vienen desarrollándose las clases, organizando el tema de las escuelas, de los colegios, en un determinado distrito, en una determinada provincia. Entonces, tengo que hacer lo que estos servicios públicos sean mejor monitoreados y mejor desarrollados por gobiernos subnacionales, para que ellos se encarguen mejor. Esa es la descentralización. No es transferencia de poder y toma de decisiones de un gobierno central a los gobiernos subnacionales o gobiernos descentralizados, ¿no? Es autónomo porque es un proceso político, económico y administrativo. O sea, estos gobiernos subnacionales van a tener esa autonomía política, económica y administrativa. Y estos gobiernos subnacionales van a elegir sus autoridades a través de una elección popular, a través del voto popular. Esa es la descentralización. O sea, descentralizo hacia otros organismos autónomos, incluso, y que estos organismos autónomos, sus autoridades van a ser elegidas por voto popular. O sea, desconcentro poder. Desconcentro el nivel de toma de decisiones hacia otros niveles. Esa es una descentralización. ¿Y la desconcentración? La desconcentración es cuando un mismo organismo delega funciones, pero hacia otro organismo de menor envergadura, pero que depende de un mismo sector. Por ejemplo, Ministerio de Educación. Ministerio de Educación tiene como organismos concentrados a las direcciones regionales en Lima Metropolitana, por ejemplo. Ministerio de Salud tiene sus órganos concentrados en Lima Metropolitana, sí. ¿Quiénes son las direcciones de redes integrales de salud, las DIRIS? Nosotros, por ejemplo, acá en Cajamarca, que es donde trabajo, la Dirección Regional de Salud, ¿tiene órganos concentrados? Sí. ¿Quiénes son? Las redes de salud que están en cada provincia. ¿Los gobiernos regionales tienen órganos concentrados? Sí. ¿Quiénes, por ejemplo? Las gerencias subregionales, en caso existan, ¿no? O las direcciones regionales de salud, de educación, de agricultura, son sus órganos desconcentrados. ¿Una municipalidad distrital puede tener un órgano desconcentrado? Complicado, ¿no? Pero sí tienen centros poblados, y en muchos de estos centros poblados tienen sus alcaldes, que también son elegidos, ahora ya vemos, y que recientemente había un proceso eleccionario por voto popular, ¿no? Entonces la desconcentración acerca la prestación de servicios a la comunidad y descongestiona el poder central, dando un nivel de mayor autonomía a estos organismos, para que puedan atender dentro de otro espacio territorial más pequeño aquellas funciones que yo no podría desarrollar, que me competen desarrollar, pero que por una cuestión de acceso geográfico desconcentro esta función a otras unidades, a otras sedes organizativas que dependen siempre de otro nivel jerárquico superior. Entonces, los niveles de gobierno en los que se ejercen estos procesos de descentralización. Por ejemplo, demos una mirada a Chile, por ejemplo. Chile, cómo es que su gobierno, su organización también es unitaria y desconcentrada, ¿no? Pero ellos tienen una división política, igual que nosotros, ¿no? En 15 regiones, en 54 provincias y en 345 comunas, ¿no? Cada uno tiene su propio órgano de representación. Sin embargo, aquellos que sean elegidos por voto popular son las autoridades, los alcaldes que se dan en las comunas. En cambio, en las provincias es designado por el presidente de la República y en las regiones es un intendente que también es designado por el presidente de la República.
¿Cómo funciona la descentralización en Colombia? Que también es un estado unitario y descentralizado. Ellos tienen 32 departamentos, 5 distritos, 1098 municipios. Y a nivel submunicipal tenemos distritos, localidades y municipios comunes. Pero acá la diferencia con respecto a Chile es de que todos estos, en todas estas circunscripciones territoriales, llámese departamentos, distritos, municipios, sus autoridades, llámese gobernador, alcalde, mayor, alcalde, son elegidos por voto popular, mediante elecciones populares. ¿Y en el Perú cómo es la cosa? En el Perú igual, es un gobierno unitario y descentralizado, tiene departamentos, provincias, distritos, y a nivel subdistrital, al interior de los distritos, existen municipalidades de centros poblados, ¿no? Y en estos departamentos, ¿existen autoridades? Sí, presidentes regionales, pero que a partir de 2015 ya se llaman gobernadores regionales, los alcaldes provinciales, alcaldes distritales y los alcaldes de centros poblados. Todos ellos, al igual que en Colombia, acá también se eligen a través de elecciones populares, a través del voto popular. Es el pueblo quien otorga el poder de representación a estas autoridades. Llámese presidente, gobernador regional, alcalde provincial, distrital o alcalde de centro poblado. Más o menos esta es una figura de cómo es que está organizado el Estado peruano. Y ahí vemos la separación de poderes, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Cada uno de estos poderes autónomos, ¿no? Por eso es que ustedes habrán escuchado salir a hablar a la presidenta de la Corte Suprema ese día, diciendo que ellos son autónomos, que ellos no van a aceptar ninguna injerencia de ningún otro poder, porque constitucionalmente ellos, los jueces, son autónomos y están exentos de ningún tipo de influencia de ninguna otra entidad del Estado, de ningún otro poder, ¿no? Entonces, este principio de separación de poderes, ¿no? Y tiene su propia organización, su propia estructura orgánica, la cual consta en sus respectivos documentos de gestión. Tenemos organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? ¿Qué significan organismos constitucionalmente autónomos? Que ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial tienen influencia sobre las decisiones que tomen estas entidades, ¿no? Y ahí tenemos al Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la RENIEC, ¿no? El Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, el Consejo Nacional de Magistratura, que ahora se llama la Junta Nacional de Juristas, el Tribunal Constitucional, que es otro organismo constitucionalmente autónomo, importante, y que está bien que ese Tribunal Constitucional esté exento de todo tipo de injerencia de los poderes, ¿no? Si no, imagínense, ¿no? Una cuestión, un reclamo, un asunto de disputa entre poderes, ¿no? Entre el Congreso con el gobierno nacional, y que llegue a ser delimitado y que tenga que llegar a ser dirimido en el Tribunal Constitucional. ¿Cómo respondería este si dependería, por ejemplo, del Congreso? O que dependa del presidente de la República. Entonces, felizmente, se ha tenido bien darle esta autonomía, ¿no? Igual la Fiscalía, ¿no? Fíjense, la fiscal ahora lo que está haciendo, ¿no? Los fiscales, investigando al presidente en funciones. Pero lo hacen en razón de ¿qué? De que cuenta, pues, con esta autonomía, con este nivel de autoridad que le da la Constitución. Porque imagínense, si ese ministerio dependiera del presidente, si el Ministerio Público dependiera del presidente, entonces, el rato en que la Fiscal Suprema dispone el inicio de investigaciones preliminares para el presidente, se amarga el presidente, agarra y lo cambia, ¿no? Pero como no está en sus atribuciones del presidente tocar a nadie de los que representen estos organismos constitucionales autónomos, tiene que aguantarse, ¿no? Igual el defensor del pueblo, igual la Contraloría, ¿no? Imagínense que la Contraloría no sea un organismo constitucional autónomo. ¿Cómo va a investigar a las entidades públicas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial? Agarran, lo molestan, lo cambian. Pero como no pueden cambiarlo, tienen que aguantar que el Contralor siempre esté investigando
a todas estas entidades, ¿no? Igual la Superintendencia de Banca, Seguros y el Banco Central de Reserva, que de por sí es importante, ya se imaginarán, porque es que estos organismos también tienen que ser autónomos, exentos de todo nivel de injerencia de los poderes. Y a su par, como hemos visto, el gobierno es un gobierno que no centraliza el poder solamente en el gobierno nacional. Ya hemos dicho que el gobierno peruano, el Estado peruano es un gobierno descentralizado. Tenemos los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Que representan el nivel ya más desagregado de poder en una determinada circunscripción territorial o espacio geográfico. Los gobiernos regionales que representan el poder a nivel de los 24 departamentos del Perú. Así es como es que está distribuido la organización del Estado peruano. Pues bien, competencias y funciones municipales en el Perú en base a la Constitución Política Peruana del año 1993, ¿no? Recuerden ustedes que en ese año fue que se promulgó nuestra última Constitución actualmente vigente, que ya está por cumplir, ¿cuántos años? 93, 20 años, ¿no? 30 años ya por cumplir nuestra Constitución, imagínense. ¿Qué dice en el artículo 188? La descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado. Política permanente de Estado. ¿Qué quiere decir? Que la descentralización no se acabó con la emisión de la ley en el año 2002-2003, ¿no? Sino que sigue su curso inexorable hasta hacer una adecuada y eficiente delegación de estas funciones delegadas, ¿no? ¿Por qué? Porque va a manejar mejor bien las cosas del que está más cerca del ciudadano. Por eso es de que es el espíritu de la descentralización, para buscar que un desarrollo integral del país, que el desarrollo no solamente sea para los limeños, ¿no? Sino que también sea para las comunidades más alejadas, para el Perú más olvidado, para el Perú más profundo, el desarrollo llegue para todos. Esa es la descentralización. Lo contrario del mal de muchos años de nuestro país, de la centralización. Entonces, este proceso de centralización, en el artículo 188, ¿qué nos dice? Nos dice que este proceso tiene que hacerse por etapas, en forma progresiva y ordenada, y conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos. No es de que yo solamente te delego las funciones y las competencias, sino que también tengo que delegarte pues los recursos para que tú puedas hacer efectiva aquellas funciones y competencias que te estoy asignando. Pero si no te acompaño esas delegaciones con los recursos, ¿cómo pues entonces vas a poder tú hacer eficiente aquellas funciones que te estoy asignando que tienes que realizar en tu circunscripción? Leyes generales sobre competencia. ¿Dónde encontramos las competencias? Las encontramos también en el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, el cual establece pues el marco general respecto a las competencias y la validez de los actos de las entidades públicas. La Biblia de Biblias, me olvidé mencionarles también cuando hablábamos del ordenamiento jurídico. La Biblia de Biblias de los trabajadores que elaboramos para el sector público es nuestra famosa ley número 2774, ¿no? La ley del procedimiento administrativo general. Trabajador público que ingresa servidor que ingresa a laborar al sector público y que no se lo haya leído la ley de procedimiento administrativo general, va a estar haciendo cualquier cosa dentro del municipio, menos servir al ciudadano. Recomendación general que les puedo dar a ustedes, que aparte de que se lean la ley orgánica de municipalidades, léanse la ley de procedimiento administrativo general. ¿Ya? ¿Dónde más nos hablan de competencias? En la ley de descentralización, en la ley orgánica de municipalidades. También existe la ley del sistema de acreditación de gobiernos regionales y locales, la cual fijó el proceso para que se haga efectiva la transferencia de funciones sectoriales. La ley que se dio en su momento, en la cual se daba pues
todos los pasos y procedimientos de cómo hacer esta transferencia. ¿Y qué más? Las famosas leyes sectoriales, ¿no? Las leyes que se emiten desde el sector, desde cada sector, y en las cuales siempre pues se indica cuáles son, dentro de estas normas, las competencias que tienen que ser asumidas por los gobiernos regionales. En todo marco normativo, en toda ley, en toda directiva que emiten los sectores, llámese educación, salud, vivienda, agricultura, hay una partecita, ¿ya? Hay una partecita que dice alcance. Y en el alcance siempre van a ver estas palabritas que dice más o menos así. Esta norma es de alcance para las entidades públicas del Poder Ejecutivo o sus organismos descentralizados y también de aplicación en el ámbito de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Siempre van a darse cuenta que cada sector, cada ministerio emite sus normas y dentro de sus normas la parte que diga alcance, lo van a ver ahí y siempre va a decir de alcance para sus organismos desconcentrados, para su entidad, pero también te van a poner de aplicación en gobiernos regionales y gobiernos locales. En tanto y cuanto corresponda, ¿no? Algunos le ponen. Y ahí donde muchos se quejan en el tema de las competencias, ¿no? Que a veces se abusa desde los sectores de los ministerios del uso de ejercer el derecho de rectoría, ¿no? A veces se inmiscuyen todo, disponen todo, te regulan y no te dejan espacio de maniobra a los gobiernos municipales, a los gobiernos regionales. Un tema también que colinda con el tema de las competencias exclusivas, las competencias compartidas y las competencias delegables, que son en la forma en la que se ha clasificado este tema de las competencias. Exclusiva significa que solamente yo y nadie más que yo puede hacer esta función, ¿no? ¿Quién lo dispone? El gobierno nacional. ¿Quiénes van a tener determinadas competencias exclusivas? ¿Cuáles son sus competencias exclusivas del gobierno nacional? ¿Cuáles son sus competencias exclusivas de los gobiernos regionales? ¿Y cuáles son sus competencias exclusivas de los gobiernos municipales? Por ejemplo, el tema del recojo de la basura. ¿Es una competencia exclusiva, ustedes creen, de quién? ¿Del gobierno nacional, del gobierno regional o del gobierno local? ¿Gobierno local? Gobierno local, así es. Muy bien. Entonces, y competencias compartidas, por ejemplo, ¿no? Compartidas, por ejemplo, una competencia compartida entre el gobierno nacional, regional y hasta local incluso. ¿Cuál puede ser, por ejemplo? Salud. Salud, muy bien. ¿No es cierto? En salud todos opinan, todos meten su cuchara, ¿no? Sin embargo, no están bien delimitadas estas funciones. Está bien que salud sea compartida, pero ¿qué? ¿El gobierno nacional qué tiene que ver con respecto al tema de salud en un ámbito determinado? ¿El gobierno regional qué le corresponde hacer y el gobierno local qué? Eso no está bien delimitado y muchas veces hay mucha interposición, igual en el tema de educación, igual en el tema de salud ambiental, igual en el tema de agricultura. A veces vemos al gobierno nacional haciendo micro reservorios, ¿no? Un tema que le correspondería hacer al gobierno local. O al gobierno regional haciendo también micro reservorios en espacios territoriales muy pequeños, en distritos. Un gobierno regional debería hacer reservorios, pues, grandes, ¿no? Que beneficien a 1, 2 o 3 distritos en todo caso, ¿no? O sea, esa parte de las competencias compartidas aún como que todavía no está siendo bien establecidas, bien delimitadas, y hasta ahora se vienen trabajando y se vienen haciendo esfuerzos por delimitar este tipo de competencias, ¿no? Pero estas competencias tienen que tener, no es que yo delego por delegar, o yo centralizo por descentralizar, ¿no? La ley de base de la descentralización en su artículo 14 ha dispuesto criterios para asignar estas competencias, ¿no? Y son estos 4 criterios: el criterio de subsidiariedad, el criterio de selectividad, el de concurrencia y el criterio de provisión. Criterio de subsidiariedad, ¿qué implica? Implica que el nivel de gobierno más cercano a la población es el idóneo para ejercer la competencia o atribución. ¿Qué quiere decir?
¿Quién va a hacer mejor las cosas con respecto al tema, por decir, de garantizar una adecuada provisión de servicios de salud en una comunidad determinada? ¿El gobierno nacional, desde arriba del Ministerio de Salud, que están allá sentados en la avenida Salaverry, allá en Lima, en Jesús María? ¿O es el gobierno regional que está más cerca de la población, o es el gobierno municipal que está más cerca? Entonces, a eso se refiere el criterio de subsidiariedad. Que el que va a hacer mejor las cosas es el que está más cerca a la población. Criterio de subsidiariedad. Criterio de concurrencia. ¿Qué implica? Que en la transferencia o asignación de competencias debe tomarse en cuenta la capacidad de gestión que tenga esa entidad, en base a criterios técnicos y objetivos. Yo no le voy a delegar, pues, a una circunscripción pequeña, pues, una responsabilidad muy grande, ¿no? O sea, todo tiene que hacerse esta delegación en base a criterios técnicos, objetivos. Igual el criterio de selectividad y proporcionalidad. Con respecto a este criterio, se nos dice que toda transferencia o delegación de competencias deberá necesariamente prever los recursos financieros, técnicos, materiales y humanos directamente vinculados a los servicios transferidos, a fin de asegurar su continuidad y eficiencia. Es cierto, si yo no le voy a delegar determinada función, sin que yo previamente no le haya transferido los conocimientos técnicos, los bienes, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer, con qué lo va a hacer, con qué presupuesto va a contar para que lo haga. La transferencia, ¿cuál fue uno de los errores de la descentralización que se dio en inicio en el año 2004, ¿no? En que los CETARES dejaron de ser CETARES y pasaron a ser gobiernos regionales. Ustedes recordarán. Fue una transferencia apresurada, loca, diríamos, ¿no? Se transfirieron las competencias regionales en salud, en educación, en todo. Pero se hizo una adecuada formación, una adecuada capacitación, una adecuada instrucción a los funcionarios que recibieron toda esa serie de cosas, toda esa serie de responsabilidades, de atribuciones, de competencias. No. Pues cayeron muchos en error, problemas de corrupción, cantidad, problemas de dinero que se revertía a las arcas nacionales en ingentes cantidades, ¿no? Presupuestos que la gente en gobierno que no sabían cómo hacer las carreteras, no sabían los pasos para hacer los proyectos de inversión pública, los gobiernos locales de igual manera. Entonces, mal hecha la descentralización, y poco a poco sobre el camino se fueron ordenando las cosas, ¿no? Aún así, hasta ahora permanecen algunas deficiencias, como ya les decía, ¿no? Y el criterio de provisión. Cada nivel de gobierno debe actuar de manera oportuna y eficiente, cumpliendo a cabalidad las acciones que le correspondan y respetando las atribuciones propias de los demás. Cada quien en lo que le corresponde. ¿Cuáles son algunas competencias? No les he puesto todas. Y revisar todas las competencias transferidas, hay que leer la ley de bases de descentralización. Yo les voy a dejar incluso las leyes, la ley de orgánica municipalidad, la ley de descentralización, la ley de procedimiento administrativo general, el último tubo que ha salido, para que tengan ahí una lectura más detallada, porque si nos pusiéramos en el repaso de todas las leyes, uy, nos llevamos un mes completo leyéndolo todito. Entonces, pero las competencias, por ejemplo, las más importantes, ¿no? Organizar el espacio territorial, lógico, tú eres alcalde de tu espacio, de un determinado espacio, tienes que organizar ahí cómo es que vas a distribuir tus servicios públicos en ese espacio territorial. Tienes competencias con respecto al medio ambiente, a la salubridad, a la salud. Tienes que velar pues, por el recojo adecuado de basuras, ¿no? El ornato en tu comunidad, la limpieza, ¿no? Porque tienes que saber de que la salud pública es tu responsabilidad de ti, alcalde. Porque para que una persona se enferme, va a depender mucho de qué cosas le rodea a esta persona. ¿Cuál es el medio en donde se desarrolla? Si esta persona, por más que tenga un buen puesto de salud, un buen centro de salud, pero si vive rodeada de basura que no se recoge, de servicios básicos deficientes, por ejemplo el agua, no tiene acceso a buena agua, existe contaminación ambiental, ¿tú crees que esta persona va a vivir sana? Va a estar constantemente enfermándose. Cuando no existe un adecuado recojo de inservibles, van a haber vectores que te transmitan enfermedades. Entonces, en ese sentido, la salubridad, la salud, el manejo del medio ambiente es una responsabilidad municipal. El tránsito, ¿no? El tránsito, la viabilidad, el transporte. ¿Quién tiene que estar ordenando el tema de las carreteras, el tema del tráfico, las autorizaciones, la educación, la cultura, el deporte, también son responsabilidades ineludibles, ¿no? De los gobiernos locales, ¿no?
¿Qué alcalde, caramba, satisfecho va a poder decir, al término de mi gestión, el nivel de deserción escolar logré reducirlo, ¿no? Los índices de comprensión lectora los logré que aumenten en mi circunscripción territorial. La infraestructura educativa, tenía 10 escuelas en condiciones inhabitables, pero ahora vayan a ver cómo estoy dejando esas escuelas, ¿no? Son funciones compartidas. Los programas sociales que estoy administrando, ¿no? El vaso de leche, entre otros programas sociales, ¿no? ¿Cómo los estoy administrando? ¿Cómo está el estado de almacenamiento de estos alimentos? ¿Cómo funcionan las OMAPE, las oficinas de las personas con discapacidad, ¿no? La defensa y promoción de los derechos ciudadanos. Todos los ciudadanos tenemos derechos, ¿no? Yo tengo derecho a casarme, ¿sí o no? Tengo derecho a inscribir mis hijos cuando nacen. Tengo derecho a que en mi municipalidad me den mi acta de mi registro de nacimiento, ¿no? Tengo derecho a que yo me acerque a la municipalidad también para hacer mis trámites, para cuando yo quiero abrir determinado negocio, un restaurante, un club, algún centro de esparcimiento. Entonces, todos esos derechos que yo tengo como ciudadano, la municipalidad está en obligación de responder a estas necesidades que yo tengo. De decirme, mira, tú quieres abrir determinado negocio, estos son los requisitos que tienes que cumplir, acá te ofrezco mi tupa, y aquí está establecido bajo qué términos, bajo qué tiempo, bajo qué cánones, tú vas a poder cumplir con estos requisitos y yo te voy a poder otorgar tu autorización, tu licencia de funcionamiento. ¿Cierto? ¿Qué otra competencia? La seguridad ciudadana, ¿no? Por eso es que ustedes ven que en las municipalidades de Lima, ya el tema de la seguridad ciudadana ahora prácticamente está a cargo de las municipalidades, ¿no? Tienen serenazgos, patrulleros municipales. ¿Por qué? Porque también estamos viendo pues que la policía ya no se abastece, ¿no? O sea, la inseguridad ciudadana en Lima, cómo ha desbordado todos los límites, o sea, que racionalmente permitidos, ¿no? A diario vemos en la televisión cómo el problema de la inseguridad ciudadana en Lima es, pero catastrófico, ¿no? Y la promoción del desarrollo económico local, ¿no? Yo como alcalde tengo que promover que la gente tenga trabajo, ¿no? Que haya cuestiones, que haya mercados, que haya oportunidades laborales, hay que aperturar para que haya inversión, respetando lógicamente una inversión privada, pero que respete el ambiente, ¿no? Que respete también las cuestiones de seguridad, sin contaminación, ¿no? Donde el desarrollo no afecte el desarrollo de otras personas, ¿no? El desarrollo empresarial no limite o no obstruya o no perjudique el desarrollo bionatural en nuestro espacio territorial, ¿no? Entonces, todas esas cosas son competencias, aquí he puesto algunas, pero existen muchas más competencias que están establecidas dentro de la ley respectiva, la ley orgánica de municipalidades y la ley de descentralización. Entonces, ¿cuál era el problema en la competencia? Como les decía, la falta de claridad, ¿no? La falta de claridad, no se sabe quién depende de quién, y todos a la final todos meten su cuchara en todo, ¿no? Esa es la realidad. En la letra, en el escenario, en el papel, no está así, pero en la realidad de los hechos, ni el gobierno nacional quiere desprenderse de su poder, ¿no? Ese centralismo de años, de que todos vayan a Lima a pedir todo, ¿no? Por eso que los alcaldes más paran en Lima, ¿no? Haciendo sus gestiones, porque hasta ahora, pues, depende todo de allá, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo los gobiernos regionales y gobiernos locales van a poder tener esa autonomía tan ansiada para poder ellos decidir de presupuestos, sus inversiones, ¿no? Que todo depende de Lima, ¿no? ¿Quieres hacer un puente? Allá tienes que ir hasta Lima para que Lima te autorice finalmente tu proyecto de inversión. ¿Voy a hacer mi hospital? O sea, que tengo que irme hasta Lima para que Lima, el PRONIS, lo revise, lo vea mi proyecto, si cumple, no cumple, y todos se basan ellos en que en Lima nomás están los capacitados, en Lima nomás está la gente que puede ver estos proyectos, en Lima nomás existe la gente experta, que en provincias y regiones no hay personal que pueda hacerse cargo de elaborar, de supervisar, de vigilar, de coordinar la elaboración de los grandes proyectos. O sea, me parece que eso es algo, en fin, tienen su posición ellos allá, en algún momento se tiene que hacer una descentralización efectiva, ¿no? Esto afecta negativamente la eficiencia en la gestión, la calidad de los servicios públicos, los estándares de vida, ¿no? Un sistema rígido que tenemos, lo cual está afectando la rectoría y la claridad en las competencias
delegables, ¿no? ¿Qué está generando todo esto? Genera duplicidad de esfuerzos, porque todo el mundo hace, ¿no? Todo el mundo se mete en todo, el gobierno nacional, el gobierno regional, hay duplicidad de esfuerzos y una provisión inadecuada de los servicios públicos, ¿no? Provoca, ¿qué más provoca esto? Provoca una gestión ineficiente en los recursos públicos y limita la rendición de cuentas. Además de que existe una imprecisa definición de competencias, acarrea conflictos entre los niveles de gobierno y limita el desarrollo institucional, ¿no? Hay conflictos. Ustedes recordarán, hay muchos conflictos hoy en día donde los gobiernos regionales o los gobiernos municipales se enfrentan al gobierno nacional, toman carreteras, en fin, porque entran en colisión determinados intereses y que justamente a veces porque sí rogan competencias que no han sido ni delegadas ni asumidas en algún determinado gobierno regional o gobierno local, pero que sin embargo ellos se irrogan aquella delegación de funciones y le hacen efecto colisorio o perdón, efecto colitivo contra lo dispuesto por el gobierno nacional. La falta de claridad, esto ya lo hemos visto, por ejemplo, acá hay algunos ejemplos. Competencia exclusiva de un gobierno regional, promoción del uso sostenible de los recursos forestales. Sin embargo, a nivel de gobiernos nacionales existe una competencia convertida que también es la gestión sostenible de los recursos naturales. Y es establecida en la ley, ¿no? Entonces ambos tienen funciones sobre lo mismo, sobre el uso sostenible de los recursos naturales. Igual, la gestión del desarrollo económico en los gobiernos regionales, que también es una función compartida en los gobiernos nacionales, ¿no? Que promuevan, gestionen y regulen las actividades económicas. Entonces, ambos tienen funciones sobre lo mismo, pero lo que no está establecido claro es hasta qué puedo ser yo como gobierno regional, como gobierno local, y hasta qué puedo ser yo como gobierno. Eso es lo que no está bien diferenciado. Para hacer una correcta asignación de competencias se tiene que responder a la siguiente pregunta, nos dice, ¿no? ¿Cuál es el nivel de gobierno que se encuentra en las mejores condiciones para proveer a la población de estos servicios públicos que requieren? Aquí nace el famoso principio de subsidiariedad, es importante, que todos proponen. Que mejor lo va a hacer el que está más cerca, pero no solo el que está más cerca, sino que también tiene que tener eficiencia, y ahí vienen los otros principios que se tienen que tener en cuenta, que ya los mencioné anteriormente, ¿sí? Entonces, cuando se haga una correcta clasificación técnica, objetiva, de quién puede hacer mejor determinada función, es ahí cuando estaríamos hablando de una adecuada correcta asignación de competencias. Entonces hay que distinguir con claridad las funciones propias de cada gobierno subnacional con respecto a las funciones delegadas por el gobierno central, ¿no? Funciones propias versus funciones delegadas, las cuales tienen que estar adecuadamente señaladas y precisadas en los respectivos instrumentos normativos legales que se dispongan para tal efecto. En ese sentido tenemos que hay sectores o ministerios que tienen competencias exclusivas, ¿no? Que es así, no las quieren delegar a nadie, ¿no? Y entre ellas, por ejemplo, tenemos el Ministerio de Economía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones. Imagínense el Ministerio de Economía que delegue funciones o responsabilidades a los gobiernos regionales y gobiernos locales, por ejemplo, en el tema de sueldos, ¿no? O sea, que el único que te puede decir que te aumenta tu sueldo a ti, trabajador municipal, no es tu alcalde, ¿no? Ni tu gobernador regional, es el Ministerio de Economía. Nadie más tiene la competencia exclusiva de aumentarte un sol en tu sueldo. Por todos los años, los que ya estamos metidos en la gestión pública, se aprueba la ley de presupuesto público, ¿no? La ley de presupuesto general de la República. Y ahí todos los años hay un artículo que bien clarito te dice, ¿no? Se encuentra prohibido todo tipo de aumento en las remuneraciones en el sector público. Clarito. Todos los años nos ponen eso. Con excepciones de, ahí sí te ponen excepciones. A ver, lo personal que va a ser nombrado, el personal que se encuentra dentro de la ley tal, te ponen excepciones, ¿no? Pero ellos los establecen. ¿Quién? Ministerio de Economía. Tiene la facultad. Ministerio de Defensa, igual, ¿no? Y eso es objetivo, pues, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas son los únicos que tienen, pues, la responsabilidad de cuidar que nuestra soberanía nacional se vea afectada, ¿no?
Y eso no le van a delegar pues a un gobierno regional y a un gobierno local, imposible. El Ministerio del Interior son los que cuidan el orden público, ¿no? Que no lo delegan, pero sin embargo, vemos de que ellos por sí solos o solitos nomás no pueden contra la delincuencia, ¿no? Por eso que los gobiernos municipales, en el uso de sus competencias, están apoyando a la seguridad ciudadana con el tema del serenazgo, el tema de las cámaras de videovigilancia y todo ese tema, ¿no? Igual el Ministerio de Justicia tampoco delega sus competencias, ¿no? Por eso que tenemos procuradores públicos en las diferentes instancias, ¿no? Gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, porque ellos son los únicos que tienen la facultad de ejercer la defensa pública del Estado, ¿no? O sea, de sus organismos, de su estructura. Igual, ¿no? El manejo de las relaciones exteriores con otros países también es una facultad propia y exclusiva y excluyente del gobierno nacional. Pero entonces, ¿dónde están las competencias compartidas? En los demás sectores. Agricultura, ambiente, educación, mujer y poblaciones vulnerables, salud. Todos estos sectores, encontramos oficinitas de estos sectores en las diferentes instancias de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Donde desarrollamos funciones que tienen que ver con estos sectores. En un municipio encontramos áreas que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo social, ¿no? La gerencia de desarrollo social o sugerencia de desarrollo social. Y ahí ven temas como de temas que tienen que ver con el tema de la mujer y poblaciones vulnerables, el tema de salud, el tema de educación. También encontramos las sugerencias de desarrollo económico, ¿no? Donde tenemos que ver, ahí donde ahí vemos pues todo el tema de promoción de las actividades productivas económicas, de trabajo, de promoción del empleo. En las sugerencias de infraestructura vemos con el tema de transportes, de comunicaciones, ¿no? Los proyectos de inversión en vías terrestres, en carreteras, y así. Son competencias compartidas que también las vemos en los gobiernos regionales, no solamente en gobiernos locales. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿funciones compartidas en educación con gobiernos regionales? Sí tienen. Por eso que los gobiernos regionales cuentan con las direcciones regionales de educación o gerencias regionales de educación. ¿Y estos cuentan con qué? Con órganos concentrados al interior de los gobiernos regionales que se llaman UGELES, ¿no? Las unidades de gestión educativa locales. En salud igual. En salud tenemos las direcciones regionales de salud y estas direcciones regionales tienen como órganos concentrados a las redes integradas de salud o redes de salud y sus hospitales, ¿no? Y así es como están distribuidas las competencias entre los diferentes órganos, entre los diferentes gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, ¿qué se puede rescatar conclusiones respecto a esto? De que los ministerios hasta la fecha no han ordenado bien o no tienen con claridad definidas las competencias y funciones para lograr una eficiente gestión en los distintos niveles de gobierno. La descentralización no se ha desarrollado por etapas, sino que todo fue, ¡pum!, como se dicen, al garrotazo, ¿no? Nunca se hizo en forma progresiva y ordenada, ¿no? Que era lo ideal, como estaba en el papel, hacérsela. Lo que yo entiendo también, pues, que toda la avidez, las ganas de las autoridades que salieron elegidas en ese momento, reclamaron y exigieron, rápido mis funciones, rápido mis competencias, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro por mi pueblo, todo. Todo, por la misma presión, hasta de las mismas autoridades elegidas, se hizo un proceso de descentralización no ideal, no adecuado. Entonces, ahí se está recomendando también como una salida a esto es lograr impulsar la metodología de presupuesto por resultado. Ahora todos sabemos que en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales y en el gobierno nacional, el proceso de ejecución de los fondos públicos es a través de la metodología de presupuesto por resultado, ¿no? Que está cambiando ya a la visión antigua de que te dan el presupuesto por cumplimiento de funciones, ¿no? Ahora yo te doy un presupuesto, pero tú me vas a dar a cambio resultados ostensibles, resultados visibles en la ciudadanía. De ahí la importancia de la cadena de valor público, que todo lo que nosotros hagamos, siempre lo hagamos teniéndolo como motor, teniendo como punto central a obtener beneficios en el ciudadano. Acá, entonces esta asignación de competencias, ¿qué es lo que buscamos finalmente? Buscamos, ¿alguien aprendió su micro por ahí? Tenemos que organizar el aparato gubernamental para hacer una gestión eficiente y efectiva de los servicios
públicos. Hay que lograr una mayor eficiencia económica en los recursos públicos, evitando la duplicidad. Hay que incrementar la capacidad de gestión en los diferentes niveles de gobierno. Hay que hacer una adecuada asignación de competencias, lo cual es el paso más importante para consolidar el proceso de centralización. Y un sistema de asignación de competencias con tareas recurrentes y continuas que se ajusten al principio de subsidiariedad. Ahora vamos a ver el tema ya de la estructura organizacional. ¿Cómo es que está compuesta la municipalidad? ¿Con qué órganos y unidades orgánicas componen a nuestra municipalidad? Esa es la parte que vamos a desarrollar ahorita. Las municipalidades son instancias descentralizadas, ¿no?, que corresponden a los niveles de gobiernos locales y que emanan de una voluntad popular. Es una persona jurídica, lógico porque tiene personería jurídica otorgada por ley, que tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía municipal consiste en aquella capacidad de gestión independiente dentro de los asuntos atribuidos como propios de la municipalidad. Es decir, autonomía municipal es la capacidad que tienen los municipios para decidir y ordenar, es decir, autonormarse dentro de sus funciones y sus competencias exclusivas, y que no pueden ser ejercidas por ninguna otra institución. Esta autonomía municipal tiene 3 dimensiones: autonomía política, autonomía administrativa y autonomía económica. Autonomía política, ¿por qué? Porque como elemento de autonomía local van a poder ellos emitir normas con naturaleza de ley, como son las ordenanzas, ¿no? Ordenanzas regionales, ordenanzas municipales, ya sea provincial o ordenanza distrital, ¿no? Esas ordenanzas son las que van a normar el desarrollo de las actividades dentro de tu comunidad, dentro de tu jurisdicción. Entonces, estas municipalidades van a estar constitucionalmente facultadas para decidir el logro, o realizar aquellas actividades, aquellos procesos que van a permitir el desarrollo local. Esa es la autonomía política, para que tienen esa facultad de poder regularse, de poder normarse, de poder emitir leyes. Esa es la autonomía política. Igual con la autonomía administrativa, ¿no?, que está reflejada en la posibilidad de poder emitir reglamentos, actos administrativos, ¿no?, que regulen la organización interna, que regulen aquellos aspectos en los que un ciudadano acude a la municipalidad para determinado otorgamiento de derechos, ¿no? Actos administrativos que intervienen en la contratación y ejecución de las decisiones. Estas son varias formas de cómo se manifiesta esa autonomía administrativa. La autonomía administrativa, por ejemplo, para contratar, ¿no? Puede realizar la municipalidad es una contratación para una consultoría, para la elaboración de un perfil, para un proyecto de hospital, para un proyecto de escuela, para un proyecto de una losa deportiva. Puedo contratar servicios para mantenimiento de la maquinaria municipal, para mantenimiento del parque informático, de las computadoras que tienen en la municipalidad. Es la autonomía administrativa, ¿no?, para poder emitir actos administrativos que regulen, que otorguen beneficios, que otorguen derechos a los ciudadanos, ¿no? Y autonomía económica, ¿para qué? Para manejar sus propios recursos, ¿no? Para saber cómo es que voy a ejecutar mis recursos, mis fondos públicos, ¿no? Cómo es que voy a recibir mis diferentes rentas, mis diferentes ingresos, los tributos municipales. Cómo es que voy a realizar mis cobranzas coactivas, ¿no? Esa es la autonomía con la que cuentan los gobiernos municipales. La ley de municipalidades establece 3 tipos de municipalidades, ¿no? Las provinciales, las distritales y las municipalidades de centros poblados, las cuales se crean a través de ordenanzas provinciales, ¿no? Un centro poblado no lo puede elegir una municipalidad distrital, sino una municipalidad provincial, ¿no? Existen municipalidades, aparte de estos 3 tipos, 2 tipos de municipalidades especiales, ¿no?, que tienen su propia normatividad, con unas características muy particulares, como son las municipalidades de Lima Metropolitana y las municipalidades que se encuentran en zonas de frontera, ¿no? Invito yo también a poder leer sobre estas normativas
a mayor profundidad en la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Y ahí están los 3 tipos de municipalidades: las provinciales, las distritales y la municipalidad de centro poblado, la cual se crea a través de una ordenanza municipal provincial, ojo, provincial. Tanto la municipalidad provincial como la municipalidad distrital tienen un órgano de gobierno que es el Consejo Municipal, ¿no? Entonces, actualmente existen 1.834 municipalidades, de las cuales 195 son provinciales, 1.639 distritales y 2.302 alcaldes de centros poblados. Entonces, algunos conceptos. ¿Qué es la municipalidad? La municipalidad es la institución del Estado con personería jurídica, facultada para ejercer el gobierno en un distrito o provincia, ¿no? Que busca promover la satisfacción de necesidades de la población. ¿Qué es el municipio? El municipio está considerado como una entidad que agrupa 3 componentes: la población, el territorio y la organización local. Eso que conforma un municipio, ¿no? Y el Consejo Municipal es el órgano de gobierno, ¿no? Es la máxima instancia, el que decide todo, ¿no? Y autoriza todo. Es el que cumple las funciones normativas y de fiscalización, ¿no? Y que está integrado por el alcalde y los regidores, que el número de regidores varía en función de la población, ¿no? Hay distritos pequeños, distritos más grandes, y hay consejos provinciales, en los cuales el número de regidores es mucho más grande, ¿no? Hay municipios que pueden, por número poblacional, cuentan solamente con 5 o 6 regidores, y otros que cuentan con 30, 40, 50 regidores. ¿Cuál es la misión de la municipalidad? Que está contenida en la Ley Orgánica de Municipalidades y que establece que su finalidad está definida por 3 elementos, ¿no? Ser una instancia de representación, ser una instancia promotora del desarrollo integral sostenible y ser una instancia prestadora de servicios públicos. ¿Ser una instancia de representación? Sí, porque son los ciudadanos y las ciudadanas quienes democráticamente deciden otorgar un mandato para que tanto alcaldes como regidores asuman su representación en la conducción del gobierno local. ¿Es una instancia promotora del desarrollo integral sostenible? Sí, porque la municipalidad, en tanto órgano de gobierno local, es la entidad llamada y facultada para liderar la gestión del desarrollo integral en su ámbito, ya sea distrital o provincial. ¿Y es una instancia prestadora de servicios públicos? Sí, porque la municipalidad es la que tiene a su cargo muchos servicios, como por ejemplo el servicio de alumbrado público, el servicio de recojo de basura, el servicio del agua, en fin, todos los servicios públicos que podemos, la seguridad ciudadana, muchos otros servicios públicos que tienen la responsabilidad a cargo de los municipios, ¿no? Órganos de gobierno, la alcaldía y el consejo municipal, los más importantes, ¿no? El alcalde es el órgano ejecutivo del gobierno local, la alcaldía, que está liderado por el alcalde, quien es el representante legal de la municipalidad y es la máxima autoridad administrativa, ¿no? Ahorita estamos ya próximos a recibir a las nuevas autoridades. A partir del 1 de enero tenemos nuevos alcaldes. Muchos ya, creo que el tema de los alcaldes ya ha sido definidos, ya han sido elegidos. Entonces, este señor, este alcalde, tiene atribuciones, tiene funciones, entre otros aspectos, también a nivel de consejo municipal, se le otorga mayoría a su agrupación política al margen del porcentaje de los votos obtenidos, y tiene la facultad pues, de presidir el consejo y tener voto dirimente. Entre las atribuciones aquí he puesto algunas nomás, porque son bastantes que están reguladas en la Ley Orgánica de Municipalidades, pero entre otras, por ejemplo, convocar, presidir y dar por concluida la sesión del Consejo Municipal, ejecutan los acuerdos del Consejo Municipal. El Consejo Municipal decide sus acuerdos y es el alcalde quien tiene la responsabilidad de ejecutarlos, ¿no? Propone también al Consejo proyectos de ordenanzas, de acuerdos, promulga las ordenanzas, así como el presidente promulga leyes, el alcalde promulga sus ordenanzas, ¿no? Dirigen la formulación y someten a aprobación del Consejo el Plan Integral de Desarrollo Sostenible, así como programas de inversiones, ¿no? Aprueban el presupuesto municipal, en caso del Consejo no lo apruebe, ¿no? Defienden y cautelan los derechos e intereses de la municipalidad y de los vecinos, el que representa a los vecinos. Celebran actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones. Proponen al Consejo Municipal la creación, modificación, supresión o exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios y resuelven en última instancia administrativa los asuntos de su competencia.
Sin embargo, es necesario recordar que el alcalde, si bien tiene un conjunto de atribuciones establecidas en las leyes, es en lo fundamental un mandatario de los ciudadanos del municipio. Es decir, es el primer servidor público. En ese sentido, tiene obligación de representar los intereses de la población, defendiendo y protegiendo sus derechos. O sea, al alcalde lo ponemos a que se siente ahí, no para que sea nuestro jefe máximo, el que nos va a estar ordenando, no, que él está puesto ahí para que nos represente, para que haga un gobierno por todos nosotros, para que se haga responsable de darnos mejores condiciones de vida. Para eso está puesto el alcalde ahí. Para que haga un gobierno participativo, transparente, honesto, eficiente. Un gobierno abierto. Para eso está puesto el alcalde ahí. Porque ha sido elegido en base a unas elecciones populares. Ha sido el más votado, ha sido el pueblo quien le da el poder para que nos represente. A él nomás no, también a los regidores, ¿no? Todos ellos se van a reunir ¿en dónde? ¿En qué espacio? En el Consejo Municipal. Ahí es donde va a estar reunido este señor con sus regidores para tener que ver y desarrollar acuerdos que vayan en beneficio de la comunidad, de la comuna, ¿no? Entonces, las principales atribuciones de este Consejo Municipal tenemos aprobar y hacer el seguimiento de los siguientes instrumentos de gestión. Plan de desarrollo municipal, el presupuesto participativo, todos estos instrumentos de gestión, ¿quién los aprueba y hace seguimiento? El Consejo Municipal, ¿no? El plan de condicionamiento territorial, el plan de desarrollo urbano, el presupuesto anual, entre otros. ¿Qué más? Aprueban, modifican o derogan ordenanzas. Esas son una de sus principales funciones también que tienen los consejos municipales. Vienen a ser como el poder legislativo, como el Congreso que tenemos ahí en Lima, ¿no? Igualito, acá en los gobiernos locales, nuestro consejo municipal también tiene esa función, ¿no? De emitir reglamentaciones, ¿no? O sea, ordenanzas. ¿Qué más? Crean, modifican, suprimen o exoneran contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos. Todo esto tiene un marco también regulador. No es que yo voy a crear el impuesto que yo quiera crear. Los impuestos se crean fundamentalmente a nivel nacional, a nivel del Congreso, la propuesta del Ministerio de Economía. ¿Ya? Ellos acá, a nivel de los gobiernos locales, básicamente es lo que es el tema de cobranza de los impuestos prediales, vehiculares, todo ese tema de las cobranzas coactivas, las fiscalizaciones, las multas, todo ese tipo de cosas, licencias, derechos, tienen esa función los consejos municipales, ¿no? De regularlas, de exonerar. Ustedes ven muchas veces, a veces ponen, promocionan o publican las diferentes municipalidades, dicen, estábamos en periodo de exoneraciones, ¿no? Promocionamos que si tú pagas hasta el 30 de este mes de febrero, de marzo, te exoneramos de todas las deudas anteriores que hayas tenido. O sea, ¿pero quién lo aprueba eso? Los propios consejos municipales. Y otras atribuciones también las declaran las vacancias, ¿no? Cuando existen las condiciones establecidas por ley. Vacancias, suspensión de los cargos de alcalde y regidores. Aprueban proyectos de ley de su competencia. Aprueban normas que promueven la participación vecinal. Constituyen comisiones, ¿no? Ordinarias, comisiones especiales. Aprueban el balance anual, la memoria de la gestión. Solicitan la realización de exámenes especiales. Autorizan al procurador público municipal a iniciar procesos judiciales contra funcionarios, servidores o terceros, ¿no? A quienes los órganos de control hayan encontrado responsabilidad civil o penal, ¿no? Aprueban endeudamientos internos y externos, aprueban donaciones, ventas o préstamos de bienes, aprueban la remuneración del alcalde y las dietas de los regidores. Esto es importante, ¿no? A veces lo primero que hacen los alcaldes, llaman a su consejo municipal, lo primero que aprueban es cuánto va a ganar el alcalde y cuánto va a ser la dieta de los regidores, ¿no? Eso se ve a veces. Lo primero que hacen, asegurarse, ¿no? Y ahí se ve pues las verdaderas intenciones de aquellos que han postulado para asumir cargos públicos. Disponen cese de los gerentes municipales, fiscalizan la gestión de los funcionarios. Es igual que en el Congreso de la República, ¿no? Ellos también tienen funciones fiscalizadoras. O sea, los regidores tienen esas atribuciones, ¿no? O sea, estar mirando cómo es que vienen desarrollando su trabajo las diferentes instancias de la municipalidad. Aprueban el reglamento interno
porque todo donde se señale cómo hacer las reuniones, las sesiones, el quórum, es su reglamento interno, y establecen comisiones, ¿no? Comisiones ordinarias, comisiones especiales, que son dos tipos de comisiones que el Consejo Municipal establece para todos los, el trabajo que tienen que realizar los regidores que conforman el Consejo Municipal, ¿no? Creo que quedan algunos minutos para las 9 de la noche, para las 10 de la noche. Yo creo que con esto continuaríamos. Nos faltaría ver esta parte de los regidores, el tema de las atribuciones, la organización municipal con respecto a la estructura, las definiciones, los órganos de gobierno, órganos de asesoría. De esto nos faltaría hablar. Creo que para mañana, y los sistemas administrativos del Estado, que me interesa hablar bastante por cada sistema administrativo, porque es lo que vamos a hacer en la transferencia de la gestión municipal. Lo que se va a transferir en la sección 1 del informe de rendición de cuentas es todo lo referido a los 11 sistemas administrativos. Entonces, para ello, yo creo que el día de mañana vamos a hablar con mayor detalle todo el tema de lo que falta de esta exposición y lo referido a los sistemas administrativos del Estado. Por mi parte, no sé si es que hubieran algunas inquietudes o normal, lo dejan escrito, me escriben. Creo que mi número, no sé si la señorita también les puede brindar para cualquier consulta del tema de transferencia. Yo voy a estar dispuesto todos estos días también para ayudarles en sus consultas con respecto al tema de la transferencia de gestión, que hasta el 15 tenemos plazo para remitir a Contraloría todo lo referido a los entregables que se tienen que realizar. No sé, dejo abierta el micro para que cualquiera pueda hacer alguna inquietud, no sé. Sí, con respecto a las diapositivas no hay problema. Yo terminando la reunión le voy a pasar a la señorita para que ella les alcance las diapositivas. Yo no hay ningún inconveniente. Me falta todavía en estas diapositivas de esta clase agregar la parte de los sistemas administrativos. Eso lo voy a trabajar todavía mañana en la mañana ya, y el día de mañana en la noche ya les entrego completo las diapositivas con todo lo de los sistemas administrativos. Ya, para mi número, me están pidiendo mi número, lo voy a escribir acá, 9650-27-986. Ahí me pueden agregar y me pueden escribir cualquier duda, cualquier preocupación con respecto al tema de transferencia. Yo les puedo estar ayudando sin ningún problema. Lo que sí, a veces un poquito de paciencia, porque ustedes comprenderán que yo trabajo en el sector público y trabajo todos los días hasta las 4. Y ahí mi trabajo es bien, un poquito pesadito, pero cualquier cosa ustedes me escriben y en lo que ya dispongo un poco de tiempo, les voy absorbiendo sus consultas. El tema de la gestión municipal es muy bonito, muy bonito. Hay que siempre tratar de hacer las cosas dentro de lo establecido legalmente. Hay que evitar entrar en irregularidades. Nadie está, por ejemplo, en el sector público, nosotros no estamos obligados a hacer más allá de lo que la ley no manda. Ojo, ¿ya? Siempre tenemos que sujetarnos a lo que la ley y las normas expresamente lo establecen. Hay que evitar estar haciendo cosas indebidas porque los órganos de control, la Contraloría, el órgano de control institucional siempre están encima de los actos que realizamos. Y todo acto, toda cosa en la gestión pública siempre deja huella. Siempre está, siempre nos deja con hechos, con evidencias que a veces podemos haber realizado algo indebido. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Siempre hay que hacer
la cosa dentro de lo legal. Pues bien, yo creo que ya siendo las 10 de la noche, ya no habiendo más que realizar, yo creo que podríamos dejar ahí las cosas y nos encontraríamos el día de mañana a las 8 de la noche. ¿Sí? Por mi parte, eso ha sido todo. Nos encontramos mañana a partir de las 8 de la noche. ¿Sí? Cualquier cosita me escriben nada más. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Gracias. Ok, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, compañeros. Gracias, profesor. Gracias.